Continuamos. En este pasaje de Romanos 10 vemos que sucedieron 5 cosas. Primero, Israel nunca ha sido capaz de distinguir entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Israel nunca logró esto. Nunca lograron distinguir entre la ley y la justicia que es por la fe. Segundo, Israel nunca ha entendido bien el significado de la ley. Este es el segundo aspecto. Israel nunca comprendió la razón y meta de la ley. La ley fue dada para indicar hacia el Mesías, para guiarlos hacia Cristo y guiarlos de tal manera que cuando el Cristo viniera haciendo todos los milagros prometidos, ellos tendrían que decir: ¡Aleluya! El Mesías vino, Maranata, el Señor vino. Pero nunca comprendieron esto. Nunca entendieron la razón y meta de la ley. Para ellos la ley significa hacer, hacer, hacer. No comprendieron que el Mesías, o sea Jesús, vino para cumplir totalmente la ley. Los judíos aducían que habían ofrecido corderos en sacrificio, pero el Mesías dijo: «Yo soy el Cordero de Dios». La ley nunca fue el medio para alcanzar la salvación. Tercero, Israel ignoró que el Mesías significaba el fin de la ley. Como resultado, trataron de establecer su propia justicia a través de las obras. Ellos consideraban a la ley como medio de salvación, pero nunca fue un medio para alcanzar la salvación. No comprendieron que la llegada del Mesías significaba el fin de la ley, y como consecuencia de ello, trataban de ser justificados por medio de propias obras. Esa fue la consecuencia. La consecuencia de esta creencia equivocada fue que trataron de establecer su propia justicia por medio de obras. Ahora iremos al cuarto aspecto. 5 cosas sucedieron. El cuarto aspecto que sucedió fue que como Israel les dio la ley de Moisés en el Sinaí a petición suya, concluyeron que Dios quería salvar solo a los judíos y no a los gentiles. La forma de pensar de los israelitas era que por haber recibido la ley de Moisés se consideraban como escogidos, pero no comprendieron que recibieron la ley para ser una luz para los gentiles. Se engañaron a sí mismos creyendo que la salvación solo es válida para Israel, y si alguien quería recibir salvación tenía que hacerse judío. Y si alguien quería recibir salvación, tenía que hacerse judío. Esa era una conclusión equivocada, porque en varios libros de la Biblia, por ejemplo Isaías o Jeremías, está escrito que Dios los había escogido para que fueran una luz para los judíos y para el mundo. Dios quería que fueran una luz para el mundo, pero eso no lo entendieron. Ellos pensaban que solamente los judíos podían llegar a ser salvos. Por tanto, todos los gentiles tendrían que hacerse prosélitos, o sea, convertirse al judaísmo. Lo quinto que sucedió es que no cumplieron la misión de Israel de difundir el Evangelio a nivel mundial. Israel fracasó completamente en su misión de ser una luz para todas las naciones. Israel fracasó completamente en su misión de ser una luz para todas las naciones. Esa es la razón por la que Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo». En primer lugar se los dijo a sus discípulos, quienes eran judíos. Él les dijo esto a los discípulos en aquel tiempo. El cristianismo se apropió de ello. Pero esa es la razón por la cual Jesús les dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo». Se trataba de la misión que Israel tendría que haber cumplido, pero no la cumplieron. Por ello, durante la gran tribulación, los 144,000 evangelistas judíos serán aquellos que nuevamente asumirán esta misión. En ese momento nosotros ya hemos sido arrebatados.
Ellos serán los que anunciarán el Evangelio, no serán los 144,000 que afirma una cierta religión. Serán 144,000 evangelistas judíos. ¿Ok? Esto es muy importante para todos los amigos que nos están viendo por medio de estos videos y están relacionados con esa religión. Por tanto, sabemos que Israel fue reprobado. Hemos considerado 5 cosas que sucedieron, las cuales son las razones por las que fueron rechazados. Pero gracias a Dios que esa situación de rechazo está limitada en el tiempo. Ese tiempo de desestimación acabará al final de los 7 años de tribulación. Lentamente estamos llegando al misterio del endurecimiento, porque nos estamos refiriendo al endurecimiento de Israel. La Biblia afirma que ello es un misterio. Ahora nos dirigimos al capítulo 11 de la carta a los Romanos. Ese capítulo comienza de la siguiente manera. ¿Comprendes? Por decirlo así, llegamos aquí al punto culminante. El capítulo 11 es el punto culminante. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué otra persona nos podría dar informaciones correctas que, como podríamos decir, el judío profesional, quien era Pablo? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El hecho de que Dios sabía de antemano cómo reaccionaría su pueblo, que Dios ya conocía a su pueblo anteriormente y que no lo rechazó, demuestra que Dios no había desestimado su pueblo por siempre. Esto también es motivo de esperanza para ti. Dios te conoce muy bien. El hecho que Dios te conoce y sabe muy bien cómo eres y que a pesar de ello te usa en su reino, nos llena de esperanza a ti y a mí. Él conoce todas nuestras fallas y todas nuestras debilidades. Él conoce todos nuestros fracasos. Dios sabe desde un principio cómo tú eres y a pesar de ello te escogió. Maravilloso. Dios sabe qué tipo de pájaros somos a veces y a pesar de ello nos concede la bendición y el favor. De la misma manera sabía cómo era Israel. Dios sabía muy bien cómo era su pueblo. Dios sabía muy bien cómo era su pueblo. Él sabía que iban a rechazar al Mesías. Él sabía que iban a decir no al Hijo. Eso lo sabía. Luego veremos que este rechazo del Mesías acabó en beneficio nuestro, gracia y favor para nosotros. La incredulidad de los judíos abrió la puerta para nuestra fe. La incredulidad de ellos resultó en la gracia que podemos disfrutar. ¿Ha desechado Dios por completo a su pueblo Israel? No, porque no todo Israel está endurecido. No todo Israel está endurecido. No todo Israel está endurecido, porque aún existe un remanente, existe un remanente existe un remanente. Y ahora tienes que comprender que por una parte Israel como un todo, recordamos que existen dos Israel, que como tal rechazaron al Mesías, lo encontramos en Mateo 12. Por esa razón Israel ha sido desestimado, rechazado por un cierto lapso de tiempo, Existe un remanente, judíos creyentes en Cristo, una parte que no ha sido desestimada o rechazada, y esta parte no rechazada será el final de bendición para todo Israel, para aquella generación que vivirá en el tiempo de la gran tribulación. No todo Israel está endurecido. Vayamos para ello a Romanos 11, versículos 5 al 7. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos
escogidos sí lo han alcanzado, los demás fueron endurecidos. Reina Valera 1960. ¿Puedes verlo ahora? Existen dos tipos de Israel. Israel como un todo rechazó al Mesías. Por ello fueron desechados, desestimados. Pero también existe un remanente, personas escogidas que son verdaderos creyentes. Y esa es la salvación para Israel, este remanente. Dios reservó un grupo de judíos y este grupo será el que sacará a Israel del pantano. Se trata del grupo denominado remanente. Ese grupo que pertenece al misterio es la esperanza para Israel. Por eso la Biblia acaba diciendo que toda la generación de judíos que pasará la gran tribulación será salvada a causa del remanente. Eso no significa que todos los judíos de todas las épocas serán salvos, sino solamente los judíos que vivirán en aquella generación de la gran tribulación. En Mateo 2 encontramos una generación que rechazó a Jesús. Así la generación que vivirá en la tribulación aceptará a Jesús. Lo digo más claramente, aquellos que sobrevivirán a la gran tribulación habrán de pedirle al Mesías Jesucristo que regrese. Toda esa generación sobreviviente aceptará a Jesús. Por ello dice la Biblia que todo Israel será salvo. No se refiere a todos los israelitas de todas las épocas, sino a aquellos al final de la tribulación. Se trata de esa generación. Este remanente, este grupo escogido, alcanzará por gracia la salvación. Los otros judíos, los de Mateo 12, fueron endurecidos. Aquí también vemos que Dios no endurece corazones a gusto y gana. A unos sí y a otros no. Aquellos que han sido endurecidos nunca aceptarán al Mesías. Dios lo sabe de antemano. Mateo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Reina Valera 1960. Hay muchos creyentes que se han preguntado, ¿qué significa este versículo? Esto es lo que significa este versículo que dice que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Comprendes? Todo Israel había sido llamado, la totalidad de Israel. Todos los israelitas fueron llamados. Repito, existen dos Israel, pero solamente el remanente ha sido escogido. ¿Lo puedes ver? Este es este versículo. Seguramente podemos encontrar en él paralelos para nuestro llamado cristiano. Yo creo que muchos creyentes en Cristo tienen un llamado, pero pocos se apropian de él. Pero en primer lugar, Mateo 22, versículo 14 se refiere a Israel. Todo Israel tenía el llamado de ser la luz para las naciones y para el mundo, pero solamente el remanente es el que se apropia del mismo. Pocos son los escogidos. Por tanto, el endurecimiento es solamente parcial y no es aplicado a aquellos que creen. Es solamente parcial. Si seguimos leyendo, llegaremos a Romanos 11, versículos 17 al 24. En Romanos versículos 17 al 24 leemos del olivo y de sus ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues
poderoso es Dios para volvernos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Este pasaje se refiere primeramente al olivo y segundo a las ramas y luego a las ramas injertadas. Las ramas injertadas somos nosotros los gentiles. Nosotros somos las ramas silvestres que hemos sido injertados en el olivo. Las ramas naturales del olivo se refieren a Israel. El olivo en sí no significa Israel. El olivo no es un símbolo para Israel tal como frecuentemente es creído de manera equivocada. Repito, el olivo no es un símbolo para Israel. La Biblia nos refiere claramente que las ramas naturales son Israel. Por tanto, si las ramas naturales son Israel, entonces el tronco del olivo no puede significar Israel. ¿Qué significa entonces el olivo? El olivo es el lugar de la gracia de Abraham. El olivo no representa a Israel. El olivo representa la bendición espiritual y el favor inmerecido que llegó a Israel por medio del padre Abraham. El olivo representa el lugar de las bendiciones que fue establecido para Israel por medio de Abraham y de los 8 pactos. La raíz, por decirlo así, que representa a Abraham, el olivo que representa el lugar de bendición, el lugar del favor inmerecido. La raíz, por decirlo así, aquí representa a Abraham y el olivo representa el lugar de bendición, el lugar del favor inmerecido. La raíz de Abraham. Cada árbol necesita raíces. Las ramas naturales representan a Israel y nosotros estamos representados por las ramas injertadas. Lo maravilloso en esto es que este lugar de bendición ahora es nuestro lugar. A causa de la bendición de Abraham llegamos nosotros como gentiles a este lugar de favor. La desestimación de Israel resultó en gracia para nosotros. Por esa razón nunca debiéramos estar orgullosos ni considerarnos como iglesia o como cristianos como superiores a Israel, pero a causa de su desestimación nosotros fuimos injertados. Por tanto, el olivo es un simbolismo muy importante. Siempre tenemos que saber que este árbol representa el favor inmerecido, la gracia y el favor. Así somos muy bendecidos. Los 8 pactos que Dios estableció con Israel florecen llenos de favor. Florecen a causa de la gracia. Y ahora llegamos al fin al misterio. Lo encontramos en los versículos 25 al 29 de Romanos 11. ¿Has visto que hemos ido recorriendo Romanos 9, 10 y 11? Lo consideraremos siempre desde la perspectiva que existen 2 Israel. Uno que lo abarca todo, el cual está endurecido, y un remanente que son los creyentes dentro de esa nación. Romanos 11, 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Ves aquí el misterio? Pablo escribió que no deberían ignorar este misterio, no deberían ignorarlo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Ves, como dijimos? Parcialmente, pero todavía existe un remanente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Reina Valera 1960.
Y ahora hemos revelado el misterio. El misterio no se trata de la salvación nacional de Israel como nación. Eso ya era conocido en el Antiguo Testamento. Ese no es el misterio. El misterio no es aquel día en que Israel o el remanente de Israel será salvo al final de la tribulación. Esto tampoco es el misterio. Eso ya lo conocían en el Antiguo Testamento. Los judíos creían que todo aquel que quería llegar a ser salvo tenía que convertirse al judaísmo. A estos los denominaban prosélitos. Este misterio no les era conocido. El misterio de que los gentiles podrían alcanzar la salvación sin hacerse judíos y sin convertirse al judaísmo. Eso no era conocido en el Antiguo Testamento. El endurecimiento de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra clave aquí es plenitud. Esto quiere decir hasta que se haya alcanzado un número predeterminado de gentiles que experimentan el nuevo nacimiento. Luego de ello Israel será salvado, pero anteriormente este número predeterminado de nosotros gentiles debe haber llegado a ser salvo. Luego de ello sucederá la salvación nacional de Israel. Se trata de la generación al final de la gran tribulación. Aquí volvemos al misterio del cuerpo de Cristo. El misterio del cuerpo de Cristo y del endurecimiento de Israel están estrechamente relacionados. Judíos y gentiles unidos en un nuevo cuerpo, en una nueva corporación, el cuerpo de Cristo, la novia, la iglesia. El apóstol Pablo nos refiere que el Israel endurecido es momentáneamente nuestro enemigo. Pero en cuanto a la elección divina son amados. Pero el endurecimiento está enemistado con el Evangelio. Pero en cuanto a la elección de Israel y anulación de este endurecimiento, son amados. Este endurecimiento de Israel, este misterio del endurecimiento, está limitado en su duración, hasta que entre la plenitud de los gentiles. En ese momento se acabará el endurecimiento. Resumiendo, entonces podemos afirmar lo siguiente. La incredulidad de Israel le proporcionó a Dios la posibilidad de revelarnos a nosotros su gracia. Romanos 11, 31 al 33. Aquí llegamos al final de este capítulo. Allí escribió el apóstol Pablo: así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Reina Valera 1960. Aleluya. ¿No es maravilloso que el Israel endurecido nos ha posibilitado a nosotros la fe? Por ello nos dice que como cristianos no seamos arrogantes. El Israel endurecido nos ha posibilitado a nosotros llegar a la fe en Jesucristo. Y esto a su vez provoca a los judíos a envidiarnos, provoca celos.
Porque Romanos 11, versículo 11 nos dice: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Reina Valera 1960. La teología de reemplazo afirma que Dios acabó con Israel, que fueron desechados y desestimados una vez y por siempre. Afirma que Dios acabó con Israel y que lo único válido es la iglesia. Esa es una teología errada, pero Pablo corrige esto aquí, diciendo: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Nosotros, tú y yo, debiéramos provocar a celos a los judíos y mostrarles que aquel a que ellos han rechazado, su Mesías, ahora es nuestro Señor. Ahora llegó a ser nuestro Mesías. Justamente esto provoca celos. De esta manera suelen evangelizar en Israel. En otras palabras, la salvación de nosotros los gentiles debería provocar celos en Israel. Por tanto, el tropiezo de Israel abrió la puerta para nuestra salvación. Abrió la puerta para nuestra salvación. Pero la razón de nuestra salvación como gentiles resultará al final en la salvación de los judíos. Así es nuestro Dios. Por esa razón, el apóstol Pablo concluye con las palabras: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán grandes e inescrutables son sus caminos. ¿Lo has comprendido? Repito, la salvación de nosotros los gentiles debiera provocar celos a Israel. El tropiezo de Israel abrió la puerta para la salvación de los gentiles, pero la razón de la salvación de los gentiles es la salvación de los judíos. ¡Maravilloso! Así es Dios. Dios salva a ambos. Por tanto, dos cosas que puedes recordar de esta enseñanza son, en primer lugar, que el endurecimiento de Israel resultó en gracia y bendición para nosotros. Dios todavía no acabó con Israel. Por esa razón, la teología del reemplazo es una teología equivocada. Lamentablemente, esta ha encontrado lugar en muchas iglesias. Dios no acabó con Israel. La salvación vino a nosotros. Esto provoca celo en los judíos, y por medio de ello Dios les concederá salvación al final de la gran tribulación. Así como la generación de Mateo 12 rechazó al Mesías de manera general y colectiva, otra generación al final de la gran tribulación le pedirá que regrese para salvarlos. Entonces Jesús regresará acompañado por su iglesia. De acuerdo a Mateo 23, le pedirán colectivamente que regrese. Amén. Aleluya. Para nosotros es decisivo que comprendamos que somos un cuerpo. Los judíos y los gentiles fueron unidos en Cristo. En la iglesia no se diferencia entre judíos y gentiles, tampoco entre hombre y mujer. Ahora todos somos uno. Los judíos mesiánicos, los creyentes gentiles, los que han experimentado el nuevo nacimiento de ambos bandos. Son la novia de Cristo. Amén y amén.